Bueno, tenemos el gusto y el placer de presentar la charla de Gustavo Caponi, que es de la Universidad de Santa Catarina, y para los que no lo conocen, tiene cientos de artículos publicados sobre distintos temas de historia y filosofía de la biología y un montón de libros. Mi favorito es La Segunda Agenda Darwiniana, que está online, disponible en internet, y nos va a hablar de un tema que está trabajando últimamente, que es, o sea, hace poco empezó a trabajar en filosofía de la biología conductual, comportamental, ¿cómo la llamas? Etología cognitiva sería. Etología cognitiva. El tema es más general que eso. Es más general, el trabajo es el concepto de comportamiento. Bueno, primero, pues decía antes los que estaban presentes, feliz de estar por primera vez en Buenos Aires después de la pandemia, no por primera vez en Argentina, claro, porque ya estuve algunas veces en Rosario, ¿no? Pero en Buenos Aires sí es efectivamente la primera vez. Y para presentar, y lo que sí está por otro lado, es la primera vez que presento cualquier resultado sobre esta nueva línea de investigación que es temas epistemológicos de la etología cognitiva. O sea, es un tema bien nuevo, claro, en cierto sentido claramente está en el campo de la filosofía de la biología, pero es la primera vez que yo entro en cuestiones que tengan que ver con comportamiento animal y cognición animal. Y bueno, este trabajo de todas maneras es todavía preliminar, por lo tanto el tema no es específico de etología cognitiva, aunque va a aparecer aludida en la etología cognitiva, sino que, bueno, tiene que ver con una noción más central para la etología en general, que es justamente la noción de comportamiento. Y bueno, y ahí, por eso un poco podría decir que el título es un poco engañoso de la conferencia, porque no voy a hablar del concepto de comportamiento en general, sino que voy a hablar del concepto de comportamiento que podríamos decir específico de los estudios etológicos, dejando abierta la idea de que, bueno, puede haber otro concepto a ser elucidado más general de comportamiento que dé cuenta de otro tipo de enfoques a los cuales también de todas maneras voy a referirme. Pero sí, digamos, que me restrinja de alguna forma al campo de la etología, todo el término etología en el sentido más amplio que se lo pueda tomar. Sobre ese tema, respecto de lo que es la etología, se puede empezar justamente por la definición que da Nico Tinbergen en 1963 de lo que es etología, que justamente no es una definición en la cual él se mate, podríamos decir así mucho. Él dice, la etología es el estudio biológico del comportamiento, eso es lo que dice, pero bueno, a lo mejor no es muy informativo, pero creo que nadie estaría interesado en cuestionar esa definición. Puede no ser muy precisa, pero por lo menos es un buen punto de partida. Y considerando lo dicho por otros etólogos, se puede decir que esa también es la definición estándar de etología, digamos, lo que aparece normalmente en manuales y libros generales. Y aquí ya pasamos al segundo plano. Con todo, si lo que se busca es una delimitación precisa del campo de los estudios etológicos, que es un poco lo que me interesa, hay que decir que esa fórmula propuesta por Tinbergen resulta no incorrecta, pero sí insuficiente. Si consideramos todos los usos del término comportamiento, que son usualmente admitidos en las más diversas áreas de la biología, vemos que su universo de aplicación es mucho más vasto que el tipo de fenómeno que de hecho es estudiado por las disciplinas que se pueden adscribir al campo de la etología. Incluyendo en ese dominio, digo mucho, ¿no? O sea, tomo esa expresión en un sentido amplio, de forma tal que abarque a la sociobiología, a la ecología comportamental, a la ecología cognitiva, a la primatología y en general a todo lo que hoy cabe bajo la etiqueta animal behavior. Esas disciplinas se focalizan en lo que quizá cabría caracterizar como una clase particular de comportamiento. Y si se quiere decirlo así, lo que yo quiero es delimitar esa noción específica de comportamiento, digamos que voy a intentar hacer eso en esta exposición. ¿Te paso los slides? No, por así que como
no entendí. Que me avises si yo voy pasando. No, pero así está bien por ahora, después el próximo te voy a avisar. No son muchos slides. Bueno, entonces, como decía, lo que me interesa es aproximarme a la elucidación de la noción de comportamiento que efectivamente delimita la órbita de interés propia y específica de los estudios etológicos. Considerando los temas de ese universo disciplinar y teniendo como base la caracterización de comportamiento propuesta por Edward Stuart Russell en su libro, un libro viejo de 1938 llamado The Behavior of Animals, teniendo en cuenta eso, digo, voy a referirme a lo que, sin incurrir en ningún pleonasmo, se puede pensar que lo es, pero no lo es, llamo justamente el concepto etológico de comportamiento. Ese es un concepto que no se aplica, como vengo de alguna forma admitiendo, no se aplica a cualquier comportamiento y sobre todo no, a cualquier cosa que pueda llamarse de comportamiento quizá, pero claramente no se aplica a cualquier respuesta que un ser vivo pueda dar a los estímulos de su medio externo e interno. Eso es lo que me importa, digamos, de las respuestas que un ser vivo puede dar a su medio externo e interno, intentar aclarar un concepto que recorte aquellas que se pueden considerar como comportamiento. Digamos, sería la idea de comportamiento solo se refiere a cierto tipo particular de reacciones biológicas que quiero delimitar. Y concretamente se referiría a, eso es lo que voy a intentar mostrar, a esas reacciones que son pasibles de ser direccionadas y funcionalmente optimizadas en virtud de lo que voy a llamar de cogniciones. Un comportamiento, en el sentido etológico del término, según voy a decir, entonces sería una reacción orgánica cognitivamente pautada. Y eso, además de exigirnos una caracterización muy amplia, pero ciertamente muy poco exigente de lo que hemos de entender por cognición, esa asociación entre los conceptos de comportamiento y cognición, digo, también nos servirá para establecer la centralidad y la legitimidad de la etología cognitiva dentro del dominio de los estudios etológicos. Pero, antes de entrar en el asunto, acordémonos que las investigaciones sobre el comportamiento animal abarcan mucho más de lo que hoy son llamados estudios etológicos. Las investigaciones sobre el comportamiento animal constituyen un campo realmente muy heterogéneo, tanto en su desarrollo como en términos de las tradiciones a partir de las cuales se ha dado ese desarrollo. En ese campo se desarrollan líneas y tradiciones de investigación que, además de seguir pautas conceptuales y metodológicas diversas, también remiten a afiliaciones epistemológicas muy variadas. Así, en virtud de esa pluralidad, se generan diferentes dominios disciplinares cuyos perfiles y límites nunca son muy nítidos. Con todo, más allá de las particularidades y muchas implicaciones de esas líneas y tradiciones de investigación, se puede todavía distinguir tres vertientes fundamentales. Una que podríamos llamar de neurofisiológica, otra que sería la conductista, y una última, la que nos interesaría, a la cual, por no encontrar una designación mejor y atendiendo a quienes fueron sus pioneros, podríamos calificar como naturalista. Y es en el marco de esa tercera tradición naturalista que se desarrollaron los estudios etológicos cuyo concepto de comportamiento, como les digo, quiero elucidar. Y aludo a un campo que también incluye lo que se denomina neuroetología, un dominio cuya especificidad también se ajusta al concepto de comportamiento que pretendo delimitar. No debemos perder de vista, sin embargo, cuáles son los términos que definen el problema. Lo que nos interesa no es la elucidación de un supuesto concepto general de comportamiento, porque eso incluso nos llevaría hasta el simple concepto de cambio. Si uno se replica a cómo aparece la palabra comportamiento usada en muchos dominios de la biología, prácticamente termina siendo equivalente al concepto de cambio. Lo que nos interesa, digo, insisto, es el concepto de comportamiento que delimitaría los intereses o los problemas propios de los estudios etológicos. Y es con referencia a esa cuestión que cualquier superposición total o parcial entre el concepto de comportamiento y el concepto de reacción fisiológica resultaría insatisfactoria. Es decir, no voy a hablar de biología en general, ni tampoco quiero hablar de lo que puede ocurrir o no ocurrir dentro de los enfoques neurofisiológicos y conductistas del comportamiento. Por eso,
más allá de lo que ocurre en el marco de esas otras vertientes de los estudios comportamentales, e independientemente de las insuficiencias de las que adolecen las definiciones de comportamiento que encontremos en la literatura etológica, más allá de todo eso, lo que aquí debe servirnos como punto de partida es que los intereses y problemas que caracterizan a las investigaciones etológicas no abonan la homologación entre comportamiento y reacción fisiológica. Eso lo podemos ver con solo remitirnos a los índices de los libros de etología o de Animal Behavior. Vayamos, por ejemplo, a Animal Behavior de Chris Wagner de 2004. Según la definición ahí propuesta, un comportamiento es todo proceso observable por el cual un animal responde a un cambio percibido en el estado interno de su cuerpo o en el mundo exterior. Lo que incluía, es verdad, lo que incluiría muchas reacciones fisiológicas como sudoraciones, contracciones de pupilas y latidos del corazón. Sin embargo, cuando miramos los temas efectivamente discutidos en el libro, nos encontramos con algo mucho más restringido, aunque también mucho más complejo que eso. Los asuntos son la elección de hábitat por parte de diferentes especies de animales, los comportamientos migratorios, el forrajeo y la depredación, los comportamientos defensivos de las presas, los comportamientos sociales que imponen la vida en grupo, los comportamientos territoriales, la cooperación, las conductas de apareamiento, el cuidado parental y la comunicación. Esos son los tipos de, más allá de la amplitud de la definición que puede dar Wagner, realmente los temas, digamos, parecen ser algo mucho más específico. Nada se encuentra ahí en ese índice, y esto es bastante obvio, es casi un chiste, sobre sudoraciones, movimientos cardíacos, pupilas que se contraen o movimientos intestinales. Esas cosas, sobre esos asuntos podríamos decir, el etólogo guarda un discreto silencio, un elegante silencio. Los etólogos parecen poder decir que esas cosas son cosas como sudoraciones, son cosas que se hacen, pero de las que no se habla. Digamos, mejor no hablar mucho de eso. Y ocurre lo mismo, por ejemplo, con otros libros como el de Craig y Davis, con el de Alcott o con el Dugatti. Son distintos manuales clásicos de referencia del área y más o menos aparece lo mismo, una definición muy general de comportamiento que incluiría, como yo digo, cualquier reacción fisiológica, totalmente en el sentido amplio, pero cuando miramos el índice, los temas son de la misma naturaleza que yo describí recién. Acá vendría el tercer slide. Y eso, por ejemplo, también ocurre en un libro, una obra que a mí me parece muy buena, que es el Diccionario Cambridge de Human, el Diccionario Cambridge de Evolución Humana y Biología y Evolución Humana. Ahí el comportamiento aparece definido otra vez como cualquier acción o reacción observable que un organismo hace en respuesta a un estímulo. Pero a la hora de hablar de comportamiento solo se mencionan cosas como la locomoción, el forrajeo y la conducta de apareamiento. Ahí nadie se acuerda otra vez de la sudoración, algo que muchos animales, incluidos nosotros, hacemos. Y vendría ahí el cuarto slide. A ver, sí, podría hacer el cuarto slide ahí también, porque nada más. Todas esas conductas que los etólogos estudian son siempre analizadas, es verdad, esto vale mencionarlo, en virtud de las 4 preguntas de Tinbergen, aquellas preguntas sobre el mecanismo del comportamiento, la ontogenia del comportamiento, el valor funcional del comportamiento y también la pregunta por la evolución. Y eso incluye, claro, el estudio de los mecanismos fisiológicos. La pregunta por el mecanismo incluye la pregunta por los mecanismos fisiológicos involucrados en todo comportamiento, que es lo que propio de la neuroetología. Pero lo que recorta el objeto o el explanado de esos estudios neuroetológicos es esa noción de comportamiento que estoy intentando delimitar. Nadie hablaría, obviamente, de una neuroetología para referirse a los aspectos neuronales de los procesos digestivos. Nadie hablaría de que eso es neuroetología. Otra vez, parece haber en juego un concepto tácito de comportamiento que define lo que cabe y lo que no cabe dentro de los estudios etológicos, un concepto que los etólogos, como lo incluiría tal vez Agustín Tipona con el tiempo, parecen conocer, pero solo hasta que alguien les pregunta sobre ese asunto.
Y cuando alguien les pregunta, él siempre en general sobreviene o puede sobrevenir el momento del aire de familia wittgensteiniano para, como se diría en Brasil, desconversar del asunto y cambiar de tema porque no hay nada muy concreto para decir. Bueno, pero por supuesto para aproximarnos a un concepto que nos permita entrever la diferencia entre un comportamiento y una simple reacción fisiológica, como es la contracción de la pupila ante un incremento de la luminosidad, para conseguir algo así, es necesario no considerar, para tomar como punto de partida, conductas demasiado complejas. Por ejemplo, los rituales de reconciliación que ocurren entre los perros, que son muy interesantes, son ciertamente algo demasiado sofisticado como para, a partir de ahí, identificar aquellos rasgos más básicos y generales de lo que eso puede ser un comportamiento. En cambio, el comportamiento de una larva de tricóptero sí puede servirnos. Los adultos de ese orden de insectos tienen una forma que se asemeja a algunas moscas o algunas polillas. Eso sería un tricóptero adúltero, un bichito alado o volador. Pero en su fase larval, esos insectos son acuáticos, son larvitas acuáticas. Y en el caso de las larvas del género Linophilus, de ese orden de insectos, se puede observar un comportamiento muy simple que Edward Stuart Russell, ¿se acuerdan de Edward Stuart Russell, de Forma y Función, el libro aquel sobre historia de la morfología? Digo, él habla de ese comportamiento, en este libro sobre comportamiento. Russell también lo tendremos que reconocer como precursor de la etología, porque realmente tuvo estudios importantes sobre eso. Y a mí me pareció muy inteligente al escoger ese tipo de comportamiento como ejemplo ilustrativo para explicar esa noción de comportamiento. Y esas larvas, me enteré leyendo a Russell de eso, claro, viven en pequeños tubos que ellas mismas tejen alrededor del propio cuerpo. Dentro del agua se recubre de esos tubitos que hacen usando pedacitos de hojas y tallos de plantas acuáticas, como si fuesen mini bichos canastos, porque son más chicos, pero de agua. Y es cuando por alguna razón que ocurra que esas larvas se desprendan de ese tubo protector, que puede observarse, o que se podría observarlas desplegando el comportamiento realizado por Russell. Apenas ocurre ese desprendimiento, cuenta Russell, la larva comienza a nadar alrededor del tubo vacío buscando el orificio anterior de esa vaina, es decir, el agujero por el cual ella antes asomaba su cabeza y sus extremidades. Busca, y digo esa vaina no en el sentido colombiano, sino en el sentido específico, estaba realmente, bueno, dicen que cabía también el sentido colombiano de la palabra vaina, pero lo digo en el sentido específico porque la larva estaba como envainada ahí. Y busca ese orificio porque es por allí que la larva debería volver a enfundarse dentro del tubo metiendo inicialmente la cabeza. Digamos, y el orificio posterior sería demasiado estrecho como para permitir eso. Y una vez que ella consigue meter la cabeza, según la descripción de Russell, la larva ensancha la entrada posterior del tubito hasta poder mover tanto su cabeza como sus patas sin mayores restricciones. Luego, una vez que ha conseguido ese ensanchamiento, la larva se retrae y gira dentro del tubo de forma tal que su cabeza y patas puedan volver a asomarse por el orificio anterior. A partir de ahí, dice Russell, todo está bien y el bichito continúa con el principal asunto de su vida, que es comer. Lo más interesante, entre tanto, ocurre en el caso de que por alguna causa el tubo vacío no quede a su alcance. Ahí es donde ocurre lo interesante. Ante esa eventualidad, la larva tejerá un nuevo tubo alrededor suyo. Va a tejer una nueva funda. Es decir, la larva adoptará una línea de acción totalmente diferente de la primera, resolviendo de ese otro modo el problema generado por la pérdida de su vaina protectora. Y con eso, conforme Russell nos quiere indicar, se completaría el cuadro que tipifica aquello que, según él, caracteriza todo comportamiento. Concretamente, la condición de resultar, lo cito literalmente, en la descripción que él da, de un esfuerzo continuado, persistente y variado para así alcanzar un fin.
Y la palabra que él usa es en. Me parece importante, no usó, por ejemplo, la palabra goal, que hubiese sido la mejor más fuerte. Lo importante, lo problemático no está entre tanto en la idea de fin. Claramente, de la forma en que Russell la usa, la idea de fin no tiene nada que ver con la idea de intención, por supuesto. Lo que él quiere indicar, en todo caso, como lo dice literalmente, es que el comportamiento está determinado en gran medida por su resultado. No le está atribuyendo lógico una intención a la larva. Es decir, no está causado por la búsqueda del resultado final, pero sí pautado por ese resultado. Cada etapa del comportamiento se puede caracterizar funcionalmente en virtud de su papel causal en la consecución de ese resultado. Y además de eso, la acción, como Russell también lo subraya, lo cito literalmente, continúa hasta que la meta se alcanza. La actividad de la larva, del Linophilus, dice Russell, solo termina cuando, por un método u otro, por un camino u otro, ella consigue cubrir su desnudez en un tubo adecuado. Y en cierto sentido, ahí no tenemos nada muy distinto de lo que podemos encontrar en cualquier reacción fisiológica de carácter funcional, a primera vista, por lo menos. Cada una de las etapas y mecanismos involucrados en el aumento de la sudoración resultante del incremento de la temperatura corporal, cada una de esas etapas, digo, también puede ser funcionalmente analizado en virtud de su papel causal en el logro de un punto de equilibrio móvil que puede considerarse como su blanco, estado meta. Pero, atente, la verdadera clave del asunto está en la referencia a caminos o procesos alternativos para llegar a ese punto final o resultado. Eso es lo interesante. En el comportamiento habría la posibilidad de caminos, digamos, o pautas diferentes para obtener el resultado. Lo que no implica, sin embargo, la referencia otra vez, no importa rescatarlo por cualquier cosa, a una deliberación. En su libro, Comportamiento propositivo de animales y hombres, de 1932, Edward Tolman ya se había referido a esta idea al decir que un movimiento. Edward Tolman pertenece a la tradición conductista, solo que es un conductismo más cognitivo, justamente admite la referencia a cogniciones. Bueno, y en el libro, digamos, más importante de él se había referido a esa idea de que un movimiento o cambio en el estado de un animal podría ser considerado como un comportamiento en la medida en que ese movimiento tendiese a un objeto meta y ocurriese en virtud de un medio o camino escogido entre otros posibles. El comportamiento, decía Tolman, tiene siempre un propósito, él decía purpose, y presupone una elección entre medios posibles. Pero en lo que atañe, o vamos a decir, presupone una, digamos, de alguna forma la inclinación, elección en un sentido no racional entre un repertorio de caminos posibles. En lo que atañe a la idea de propósito que Tolman tenía, va lo dicho también en relación a lo de Russell, y lo importante tiene que ver con la idea de intención, y lo importante otra vez, y lo que cabe discutir me parece, es la referencia a medios o caminos alternativos o posibles, algo que no se cumple en una simple reacción fisiológica, y que según Tolman y Russell sostenían, sí estaba presente en todo lo que pudiésemos reconocer como comportamiento. La reacción fisiológica puede repetirse indefinidamente mientras no se cumpla su estado meta, pero su camino, es decir, el mecanismo, el proceso que ella sigue, su camino, siempre será el mismo. En el comportamiento, en cambio, siempre está presente la posibilidad de revisar o ajustar la pauta que lo rige. Si el caballo no se puede alcanzar, y ahí la explicación no porque me gustan solamente los caballos, no por eso, si el caballo no puede alcanzar el lugar que le pica con su pata derecha, puede intentar hacerlo con la izquierda o con los dientes. Y si esto tampoco funciona, él puede recurrir, como la cita célebre de Martín Fierro, puede recurrir a un palenque o alguna cosa parecida. Y fue considerando eso que en un libro posterior, de 1945, Russell, un libro que se llamaba La direccionalidad de las actividades orgánicas, en ese libro Russell delinea una noción de actividad dirigida a meta, eso es lo que me interesa delinear ahí, cuya ejemplificación más clara, entiendo yo, está en todo lo que la etología asume como asunto de sus indagaciones. Según Russell señala, existen ciertas características generales o normales de toda actividad dirigida a una meta.
Y aquí vendría el quinto slide. Y esas características serían 5. Cuando se alcanza la meta, la acción cesa, y la meta es normalmente el fin de la acción. Si no se alcanza la meta, la acción suele persistir. Dicha acción puede variar. En caso, de esta forma, si la meta no se alcanza por un método, puede emplearse otros métodos. Cuando la meta normalmente se alcanza mediante una combinación de métodos, la deficiencia de un método puede compensarse con un mayor uso de otros métodos. La misma meta, por otra parte, puede alcanzarse de diferentes maneras, a partir de diferentes comienzos, y el estado final es más constante que el método para alcanzarlo. La actividad dirigida, por último, la actividad dirigida a un objetivo está limitada por las condiciones, pero no está determinada por esas condiciones. Es más vale la descripción, ¿no es cierto? Pero creo que esa descripción tiene implícito algo más, un concepto que nos deja más cerca de ese concepto que estamos buscando delimitar. Es decir, la actividad se caracteriza como dirigida, en el sentido de Russell, en virtud de que ella cesa cuando alcanza un determinado estado, persistiendo si eso no ocurre. Pero también es importante que esa persistencia no se manifieste como la reiteración, y eso me otra vez vuelvo sobre eso, de una misma secuencia o proceso, sino como una serie de ensayos o tentativas que siguen caminos más o menos diferentes. No es, ya lo dije, que ahí intervenga necesariamente una deliberación. Nos está diciendo que la mísera larva de Nilófilus elija entre dos caminos posibles para vestirse. Se trata simplemente de que la persistencia en la acción de lo que consideramos un comportamiento vaya ocurriendo por distintos caminos alternativos hasta dar con aquel que en esas circunstancias resulte en la consecución del objetivo. Por eso mismo, la simple observación de una única reacción de un organismo muy difícilmente sería suficiente para saber si se trata o no de un comportamiento. Para llegar a determinar eso hay que observar una secuencia de ensayos cuya terminación, además, permite individualizar el estado meta que operaba como organizador de todas las tentativas. Y es claro que, si esa secuencia se observa en distintas oportunidades, su condición de comportamiento puede ser más conclusivamente establecida. Valiendo siempre, de todos modos, claro, las inferencias por analogía que pueden permitirnos reconocer el carácter comportamental de una reacción o concatenación de reacciones, aun cuando la estemos observando por primera vez. Pienso, sin embargo, que en esas observaciones debe poder registrarse otro elemento que no está referido por Russell, que también puede ser considerado como constitutivo de la noción etológica de comportamiento. Aludo a la posibilidad de considerar que la adecuación o inadecuación funcional de los diferentes ensayos sea pasible de ser registrada por el organismo que ejecuta esos intentos, incidiendo eso en la forma en que tomarán los ensayos subsiguientes. Y vendría el próximo slide. Es decir, un comportamiento es una reacción o respuesta de un ser vivo cuya adecuación funcional puede ser registrada por ese mismo ser vivo, permitiéndole también que en el caso de una respuesta inadecuada, dicho registro también instruya a los siguientes ensayos. Y eso equivale a decir que donde hay comportamiento debe poder haber aprendizaje. Por eso, además, donde solo hay variación ciega de respuestas, y los resultados de los primeros ensayos en nada afectan o orientan a los subsiguientes, donde ocurre eso, donde claramente ocurre eso, difícilmente se puede hablar de que hay comportamiento. Pero decir esto, lo aclaro, no implica entrar en la discusión sobre la aplicabilidad de la noción de instinto. La idea sería, en todo caso, que hasta las ejecuciones de una pauta comportamental instintiva, si es que la aceptamos de alguna forma esa noción que es tan problemática, pero bueno, en caso de que la aceptemos, diríamos que incluso en un comportamiento instintivo siempre es pasible de ser optimizado en virtud de aprendizaje, y creo que no estoy diciendo nada distinto de lo que dicen aquellos que usan la noción de aprendizaje, como el caso de Konrad Lorenz. Considerando todo eso, podemos entonces decir que un comportamiento, por simple que sea, supone siempre un nivel mínimo de cognición. Y esto puede ser pensado en términos de un gradiente. Cuanto mayor sea el aprendizaje que puede estar involucrado en esa rectificación o optimización de una reacción orgánica,
mayor será el carácter comportamental de esa reacción. Es decir, cuanto más pasible sea de ser optimizada por vía del aprendizaje, más comportamental, podríamos decir, será una reacción orgánica, valiendo esto sobre todo para las reacciones reflejas, pudiendo surgir de ahí además una posible delimitación de la noción de cognición, y ahí vamos al séptimo slide. Cogniciones serían primariamente esos registros más o menos precisos de la adecuación o conveniencia funcional de sus reacciones y estados que un ser vivo puede tener y que permiten que él mejore esa adecuación o conveniencia en virtud de comportamientos posteriores a ese registro. Algo que me parece apuntar en la misma dirección en que apuntaba William James en sus principios de psicología de 1890, cuando señalaba una relación intrínseca entre mente, una idea muy genérica de mente, y cualquier reacción orgánica que pueda ser considerada en términos de medios y fines. Que es lo que de algún modo, y conforme decía Russell, ocurriría con todo comportamiento. Es decir, donde hay comportamiento en el sentido etológico del término, y a esa es la idea que quiero llegar, hay cognición. Y si hay algo que pueda ser llamado de cognición, entonces también, en un sentido muy genérico, muy amplio, podríamos hablar de mente. Toda la etología, cabría entonces decir, supone e implica a la etología cognitiva. Esto vale para el Homo sapiens, claro, pero vale también para Linophilus centralis, o centralis. Pero, aunque quizá pueda decirse que allí ya tenemos todas las líneas que nos permiten delimitar la noción etológica de comportamiento, creo que todavía nos falta considerar un elemento más. Un elemento que siempre parece estar presente en todo aquello que, atendiendo a lo que vengo diciendo, podemos caracterizar como un comportamiento. Se trata concretamente de algo señalado por Duke Millikan. El comportamiento, subraya ella, siempre tiene como resultado una modificación de alguna variable del ambiente del ser vivo. O en algunos casos tiene como resultado una alteración en la relación de ese ser vivo con esas variables. Cuando un ser vivo suda o sus pupilas se contraen o dilatan en virtud de los cambios de luz, estamos ante una acomodación pasiva a las condiciones o estímulos del entorno. En cambio, cuando hay comportamiento, el ser vivo modifica algún parámetro del ambiente, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una araña teje su tela, o por lo menos, conforme lo acabo de decir, el ser vivo modifica su posición en el ambiente, como cuando nosotros, ante un estímulo luminoso intenso, además de contraer nuestras pupilas sin siquiera percibirlo, también intentamos acomodar la posición de nuestra cabeza o intentamos hacernos una visera con las manos, cabiendo considerar incluso la extensión de la noción de ambiente a ciertos estados internos del ser vivo, a lo que es dable responder conductualmente, que es lo que pasa, sin ir más lejos, cuando cambiamos de posición en la cama para evitar un dolor que sentimos en la espalda. Y un cambio que incluso no tiene que ver con la noción de conciencia, lo hacemos mientras dormimos, sin percibir que lo hacemos y nos caemos de la cama. Y ahí vendría otro slide. Así, entendiendo por reacción orgánica todo cambio de estado o movimiento de un ser vivo al cual cabe atribuirle un valor o desvalor funcional para ese ser vivo, considerando eso, se puede también decir que un comportamiento es una reacción orgánica que altera algún parámetro del ambiente externo o interno de un ser vivo o que altera la relación del ser vivo con dicho ambiente y cuyo ajuste o desajuste funcional es pasible de ser registrado por ese mismo ser vivo de forma tal que ese registro pueda contribuir al ajuste de las siguientes ocurrencias de la reacción. Ahí pasamos a otro slide. O dicho de otro modo, un comportamiento es una reacción de un ser vivo tendiente a controlar variables de su ambiente externo o interno o a modificar el modo en que esas variables lo están afectando y cuyo grado de adecuación funcional puede ser registrado por ese ser vivo, permitiendo que él ajuste la adecuación funcional de su patrón de respuesta en las subsiguientes ocurrencias de esa misma reacción. Otra vez la idea de que comportamiento es reacción cognitivamente ajustable, cognitivamente optimizable. Es decir, el comportamiento es una reacción orgánica optimizable por la mediación del aprendizaje, cabiendo un margen indefinido de variación respecto de la durabilidad de ese registro cognitivo que estamos llamando de aprendizaje. Y siendo posible pensar que
las reacciones comportamentales de los seres vivos individuales pueden darse de forma articulada, generando comportamientos colectivos o grupales. Ahí además está involucrada una idea muy simple también, como decía, de cognición. Primeramente, podemos considerar como cogniciones a los registros que un ser vivo puede tener del ajuste funcional de las pautas que orientan algunas de sus reacciones, posibilitando tales registros la optimización de esas pautas en futuras ocurrencias de esas reacciones. Esa sería la definición básica de cognición. Y esto nos permite caracterizar el aprendizaje como una modificación cognitiva de un tipo de reacción orgánica o de patrón comportamental. Es decir, el aprendizaje no es otra cosa que el refuerzo, el ajuste funcional, la ampliación o la eliminación de una pauta comportamental. Y ese refuerzo, ajuste, ampliación o eliminación de la pauta comportamental ocurre en virtud de la adecuación funcional de las previas ocurrencias de comportamiento que obedecían a ella. Y ahí llegamos a otro detalle más. Pero, además de eso, esa idea básica de cognición que acabo de presentar y que nos permite definir qué es un comportamiento y qué es el aprendizaje, esa idea básica de cognición, también nos sirve para pensar en lo que cabría considerar como cogniciones de segundo grado. Las cogniciones de segundo grado serían registros de su ambiente externo e interno que un ser vivo puede tener y que pueden pautar de forma funcional la respuesta o reacciones de ese ser vivo ante esos estados. Esas cogniciones de segundo grado serían un decantado, podríamos decir, de las más básicas, y quizás se les pueda reconocer como representaciones. Y es claro, además, que ellas son un producto del aprendizaje que no tiene por qué darse en todos los animales o en todos los sistemas vivos o no, a lo que se le pueda atribuir comportamiento en el sentido aquí delimitado. En realidad, que las nociones de comportamiento, cognición y aprendizaje aquí presentadas sean aplicables a tal o cual grupo taxonómico de mayor o menor amplitud, sea en parte o no sea parte de animales, ese grupo, esa cuestión, digo, no es una cuestión conceptual, sino empírica, valiendo lo mismo para la posibilidad de aplicarla en máquinas o en sistemas biológicos colectivos tales como colonias o tapetes microbianos. Entiendo, sin embargo, que las elucidaciones aquí propuse aluden, aunque quizás de manera no del todo clara y precisa, a los conceptos que explícita o implícitamente deben ser presupuestos en las indagaciones y las polémicas sobre esas cuestiones. No es posible discutir si cabe o no atribuir un comportamiento a las plantas o cogniciones a las máquinas, sin antes contar con delimitaciones razonablemente amplias y mínimamente aceptables de esas nociones. Y es esa delimitación que me quise aproximar en la exposición de hoy. Gracias. Bueno, hay tiempo para preguntas. ¿Ahí? Me gustó mucho la charla. Creo que esa pregunta ya te hice varias veces en otra charla, que voy a volver a hacer igual. Bueno, de esta manera, hace poco tuvimos un paper, presentamos en el CRAM con Sergio y Sandy, un paper diciendo que el concepto de función tiene textura abierta, en el sentido de no hay conjunto de condiciones necesarias suficientes para determinar que un efecto es una función de un rasgo. Tenés un montón de criterios que a veces aplicas unos, a veces otros, a veces te chocan entre sí los criterios y vos haces un balance de toda la evidencia que tenés. Y me da la sensación de que pasaría algo parecido con conducta. Vos diste una serie de características que tiene que tener una conducta, pero en la práctica a veces no aplicas todas esas cosas. Y a veces hay algunas que se pueden fallar, pero por ahí lo que están es una conducta igual, o considerás otros criterios. Admitiríamos una distinción entre concepto y criterio. Una cosa es el concepto que delimitamos y que presuponemos en una investigación, y otra los criterios de aplicación. O sea, por ejemplo, como ocurre también con el concepto de especie. Uno puede decir, bueno, uno tiene un concepto de especie y aparte de diferentes criterios para efectivamente identificar los linajes que responden a ese concepto. Yo creo que también sería el caso del concepto de función. Yo no lo dejaría el concepto de función tan abierto. Es un concepto muy amplio. Atribuir una función
a un ítem siempre implica atribuirle una función, un papel causal, perdón, al interior de un determinado proceso o sistema. Y bueno, después, claro, habrá los criterios empíricos que uno podrá usar para ver si esa imputación funcional es correcta o no, o sostenible o no. Creo que pasaría lo mismo con la idea de comportamiento. Yo decía, lo que Russell presenta sí serían criterios empíricos. Yo lo que quise saber es que si hay criterios empíricos para reconocer un comportamiento, tácitamente hay algún concepto al cual esos criterios están pretendiendo aplicar. Y bueno, y básicamente el concepto es ese, digamos, hay comportamiento y no simple reacción fisiológica cuando, aparte de estar esa cuestión del ambiente involucrado en la señal empírica, que me parece fundamental, de hecho está en todo lo que, presente en todo lo que llamamos comportamiento, está presente eso que yo llamé también de una forma muy genérica cognición, a lo cual se le aplicaría también la misma pregunta. Digamos, es un concepto muy amplio, digamos, y uno se podría preguntar ¿qué pasa? ¿Qué criterios nos permitimos atribuirle una cognición a un determinado ser vivo? Pero cuando haces una definición explícita, al menos como se la entiende en filosofía, estás dando tanto condiciones suficientes como, sobre todo, condiciones necesarias. Entonces, no te puede fallar uno de los requisitos de la definición que vos sigas considerando. No, pero es que está, cuando uno distingue entre concepto, entre la delimitación del concepto y el criterio de aplicación, es diferente, porque lo que te puede fallar es uno de los criterios, no la delimitación. Por ahí no entiendo la distinción entonces entre definición y... Y bueno, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, vuelvo me voy a mis zonas de confort. Yo puedo delimitar el concepto de especie como a partir de la idea evolutiva de especie de Simpson. Yo tengo mi propia interpretación de cómo se puede a su vez definir mejor la de Simpson, pero bueno, las especies son linajes de poblaciones que evolucionan con cierta independencia evolutiva de otros linajes semejantes, no existiendo esa independencia evolutiva entre ellos. Hay un pequeño problema en cómo definir esa independencia evolutiva, pero bueno, lo dejamos. La cuestión es, bueno, vos vas a usar diferentes criterios para determinar esa independencia. Por ejemplo, si vos trabajás con animales de reproducción biparental, el aislamiento reproductivo te sirve como un criterio bárbaro. O sea, si vos descubrís que hay algún tipo de barrera reproductiva que sea porosa entre los dos linajes, listo, pum, ahí tenemos las especies separadas. Ahora, si estamos hablando de bacterias, la cosa se queda mucho más nebulosa, pero habría criterios también para distinguir identificar esa independencia evolutiva cuando ella ocurre en bacterias. Los fósiles usan morfología, ¿no? Pero el fósil usa morfología, lógico. Pero lo que digo es, ¿para qué necesitas la definición? A la hora de la necesitas aplicar los criterios en la práctica. No, vos precisás la definición para justificar la relevancia de los criterios. Porque si vos, para vos tener criterios para identificar algo, tenés que saber qué es lo que querés identificar. No comparto, pero entiendo. Pero se da la palabra. Ay, perdón. Sí. No, adelante. Bueno, gracias. Sí, o sea, yo, bueno, primero que todo, muchas gracias, siempre muy interesante. Bueno, tal vez mi pregunta queda un poco superada por lo que ya dijo Ariel sobre los conceptos de función, puesto que mientras escuchaba la presentación me recordó mucho las definiciones que daban de función gente como Nagel o Wagner en los 60, 50, que tenían que ver con que tenemos un objetivo de alguna manera, y tenemos distintas variables que podrían estar actuando en distintas combinaciones, en distintos caminos, podríamos decir, para que su objetivo se satisfaga. Esto que llaman Goal-Directed System, cosas de ese estilo. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto esto se relaciona con lo que está mostrando acá? ¿Y cómo nos permitiría, o sea, cómo podríamos realmente separar lo que es un comportamiento de una reacción fisiológica? Porque esto sería una segunda pregunta, porque una persona pesada podría siempre tomar todo lo que dijiste de comportamiento y decir que hay una reacción fisiológica que cumple exactamente eso, que la sudoración tiene un cambio sobre el ambiente, que hay distintas posibilidades, distintos caminos para llegar a ella.
etcétera. Pero eso son pero digo, la pauta de la sudoración, siempre cuando sube la temperatura corporal, hay una reacción siempre más o menos el mismo mecanismo, que no se puede aprender a transpirar. Sí, por ejemplo, se puede aprender a respirar, ahí sí uno puede tener un comportamiento de control de la respiración, pero uno no aprende a transpirar. Claro, pero alguien poniéndose medio ya en un esquema, no sé si directamente decirlo así, pero si fuera un poco amigo de Maturana y Varela, por ejemplo, esa gente podría decir que, claro, o sea, podríamos hablar de cognición en otros niveles, tal vez a nivel celular. Estoy exagerando, por si acaso, si hay un Bueno, la cuestión sería, bueno, si ese concepto de cognición es necesario usarlo. Claro. Yo creo que yo estoy usando un concepto de cognición amplio que se podría aplicar a máquinas, evidentemente. Sí. Cierto tipo de máquinas serían capaces de cognición y por lo tanto capaces de comportamiento. Y se podría aplicar a, por ejemplo, yo decía, posibilidad de que se le pueda aplicar a un tapete microbiano, la palabra clásica para microfilm. A lo mejor es cuestión de estudiar, digamos, las reacciones de un tapete microbiano y para ver si se justifica atribuirle a ellos cogniciones. Yo en el caso de las células entiendo que sería muy difícil, pero a lo mejor, quién sabe, un cultivo de bacterias, si ahí no se podría pensar en cogniciones. Digamos, la definición es un poco abierta justamente como para permitir esa discusión. Sí, tal vez me fue un poco incómodo porque está, o sea, porque tú mostraste, yo entendí muy bien, está todo muy, no sé, o sea, es robusto. Sin embargo, a lo mejor lo que podría molestar un poco a algunas personas es que esto podría explicarse muy bien a casos, por ejemplo, como una bacteria cambiando de no sé, de que el flagelo esté moviéndose de una manera y cuando ve que el nutriente está en una parte, cambia. Entonces, pero habría que ver si ese tipo de mecanismos, tropismo, digamos, responden a esa idea. Yo creo que en todos los casos nos encontramos con mecanismos que tienen pauta fija. claro. Esa sería la idea. La pauta no es corregible. Sí. Sí. En cambio, en el comportamiento, la pauta de ella se puede corregir. No había tomado eso. Esa es un poco la idea. Bueno, eso sería. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Son muy pavas. Muchas gracias. La primera es, hablando de criterios, vos como mencionaste que notabas que había como comportamientos más simples y comportamientos más complejos y como, si bien puedo intuir cuál es la clase de criterios, me gustaría como alguna clase de... Y la segunda, perdón, por si sirve para encolumnar lo que estoy queriendo preguntar, es... ¿Cómo era? Sobre eso, ¿cuál es el nivel al que se aplica para vos comportamiento? ¿Si es sobre individuos? Porque por momentos parece que lo fuera y por otros momentos parece que fuese algo más que individuos, ¿no? No, si hablemos por ejemplo de animales. Sí, por supuesto. Pero digo como el caballo como todos los caballos, como el universal de caballo, o el caballo como individuo particular. Bueno, uno la noción de comportamiento, uno la usa así, como yo lo sé, soy consciente que lo sé con algún descuido y no hice referencia a la definición entre el comportamiento singular y la pauta comportamental. Bien. Claro, la idea es que la idea sería una reacción, yo puedo tratar la reacción singular de un organismo, la reacción particular de un organismo, como una reacción comportamental en la medida en que yo la puedo tratar como un comportamiento en general, es decir, como una reacción que sigue una pauta cognitivamente optimizable. Entonces ahí está la distinción entre las dos nociones. Digamos. Está perfecto, ¿no? Porque yo pensaba como, sí, me recierra la definición esta de buscar un resultado, bla, 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 y cambiar a partir de eso, pero digo, ¿y el primer comportamiento? O sea, si estamos hablando a nivel individual, eso no existe, porque el primer comportamiento, o sea ¿sobre qué clase de resultados se basa? Y no, yo... ¿Se entiende la pregunta? A ver, el primer comportamiento observado por un investigador o el primer... No, como de esa figura de la clase de comportamiento.
Y bueno, yo creo que uno puede pensar que una reacción, otra vez, es un comportamiento si el organismo que la ejecuta Sí. puede optimizarla a partir del propio, optimizarla de qué forma, a partir de su percepción del resultado de su comportamiento. Y de los otros, ¿no? No, no, uno puede decir que digamos, no tiene, en algunos casos podrá valerse de imitación, pero la idea es que la larva ella, digamos, digamos, primero va por un lado y ante la no obtención del resultado, digamos aparece otro comportamiento como alternativa. O también, que es lo que dice, eso lo dice Russell también, hay una insistencia siempre en el comportamiento, una insistencia porque, bueno, aún repitiéndolo, el comportamiento del organismo lo repite con pequeños cambios, hasta que encuentra el camino por el cual hacerlo. Y eso yo creo que es lo que caracteriza justamente el comportamiento. No es la insistencia mecánica de la reacción fisiológica, porque es una insistencia variada. Sí. Voy por acá, no puedo, voy por este otro, claro, se hace, uno lo ve, claramente un animal lo hace muy rápido eso, como uno mismo lo hace, digamos, uno quiere alcanzar el objeto que no está tan fácil de alcance de nuestra mano y movemos el brazo de diferentes formas. Por ejemplo, cuando estoy hablando con ustedes y quiero agarrar algo acá y no quiero dejar de mirar para otro lado, uno va tanteando. Eso es lo que justamente hace de ese movimiento un comportamiento. Muchas gracias. Sergio. Muchas gracias por la ponencia. Tengo muchas preguntas y no terminé de ordenar cuáles son las importantes, cuáles no son tan importantes. Supongo que son todas importantes. No, sí, pero no puedo pretender lo mejor que el orden en el cual se me ocurrieron. La primera es que me parece que el concepto de optimización no es tan claro, o al menos que optimización puede decirse de distintas maneras. Estaba pensando, por ejemplo, en el caso del hornero, que, tal como recuerdo, citando de memoria, construye su nido, lo cual es claramente una conducta, sí, pero una vez que lo usa o no lo usa, dependiendo de su suerte, al año siguiente vuelve a construir otro, no reutiliza el mismo. Y hay una cierta inflexibilidad en esa conducta, o sea, hay un sentido trivial en el cual optimizar es volver a usar la casita que ya construiste, no construir una de cero al lado. No, pero claro, el comportamiento total posiblemente no lo optimiza, pero en las distintas etapas de la construcción, yo creo que uno va a encontrarse con ese elemento ¿cómo sería? De mejora cognitiva de cada uno de los pasos. Incluso, de hecho, a mí siempre me sorprende de los horneros que aprenden a construir en lugares en lugares nuevos. Con materiales nuevos. Con materiales nuevos. Eso justamente es la idea esa de Russell de poder ir por caminos diferentes. Ok, en general mi consideración sería entonces que lo que caracteriza la conducta no es solamente cierta plasticidad, sino también cierta inflexibilidad. Tiene que haber una pauta, para que, en cierto sentido también, que creo que tiene que ver con la pregunta de ella también. A mí me pareció y te digo esto es un paper que está sometido, yo dije, me voy a dar el lujo de no hacer, porque la distinción es clásica entre el comportamiento efectivamente ejecutado y la pauta que es el comportamiento, del cual ese comportamiento sería un ejemplo, un caso. Me pareció que yo no necesitaba insistir sobre ese tema, pero es verdad que está clásica la distinción, porque justamente lo que se mejora, se ajusta, se modifica, es justamente la pauta que rige ese comportamiento. Por ejemplo, no sé si esto es cierto, pero los Homo erectus siempre hicieron las mismas herramientas. Yo creo que difícilmente, aparte yo creo que alguna flexibilidad debe haber tenido. Pero supongamos que sí, supongamos que los Homo erectus siempre hicieron las mismas herramientas. Y no sé si es cierto. Eso no sería un comportamiento. Yo no creo que un Homo erectus así haga herramientas como suda. Voy a usar una piedra u otra. Seguro hay técnica y hay mejores arreglos que otros, no sé si arreglo la palabra. Y intenta hacer herramienta y
corta el palito de una forma y no le sale y lo corta de otra forma. Sería muy raro, me parece que en ese nivel. Ahí está la pregunta tuya por la complejidad. Yo la usé primitivamente, la complejidad, para decir, bueno, si vamos a hablar de comportamiento, no hablemos necesariamente de un perro, un ritual de conciliación de los perros, no hablemos de la forma en que organizan los lobos la casa. Hablemos de cosas justamente donde nos cueste ver la cognición. Y ahí podríamos a lo mejor, así a lo mejor hacer una escala de complejidad del comportamiento respecto de, digamos, a lo mejor algún índice de cognitividad que se podría hacer. Eso no tengo una respuesta para darte clara, porque a veces tiendo a pensar, no es necesario cuando hablamos de cogniciones, hablar de cogniciones más ajustadas que otras, más complejas que otras. Claro, eso no. Claro. Entonces, bueno, simplemente yo introduje para el tema de la complejidad diciendo, hablemos de cosas que nos parezcan, sería así. ¿Qué es lo que yo quería decir? Hablemos de cosas que nos parezcan tan simples que se nos puedan confundir con una reacción fisiológica. Y bueno, y ahí podríamos entonces decir, ahí podríamos pensar en el gradiente de complejidad. Aquello que involucra menos elementos cognitivos está más próximo a una simple reacción fisiológica, y aquello que involucra una serie de modificaciones cognitivas más largas, más amplias, se apartaría de una simple reacción fisiológica y sería un comportamiento. Ahí. Sí, o sea, como está buenísimo, gracias. Otra más, sí. Me encanta igual, a favor, simplemente porque quiero discutir, pero no, estamos, o sea, fue creada para eso. Hablando de el problema del análisis siempre es el mismo, que analizas un concepto en términos de otros conceptos que no siempre está claro que sea más claro que el concepto original, y tu estrategia es peligrosa porque analizas el concepto de comportamiento en términos de cognición, y puede ser un caso de obscurus per obscurum o algo así. En particular, creo que uno puede presionar sobre el concepto de, vos distinguís entre cognición básica y de segundo grado, y decís, esta cognición de segundo grado, que decantado, puede ser representacional, lo cual sugiere que la cognición básica no. ¿Y qué es un registro no representacional? Un registro donde a lo mejor no cabría tratarlo como teniendo como contenido proposicional, alguna cosa así. Ok. O sea, son temas que todavía no conceptual. No conceptual y también no proposicional. Como la idea sería, o sea, a mí, yo estoy medio entrando en los temas de fundamento de teología cognitiva, hay una cosa que me deja bastante así como incómodo. Es un recurso excesivo a algunas nociones de filosofía de la mente y sobre todo de Fodor. Y entonces pensar que todo estado mental tiene que tener un contenido proposicional que pueda ser entonces caracterizado como verdadero o falso, yo no sé si eso es correcto. Por ejemplo, yo no sé si se le podría atribuir un contenido proposicional de esa forma a la larva esa de la cual estábamos hablando. Y, digamos, llevando la reflexión más lejos, pero no todavía donde yo digamos, quiero llegar, pero todavía no he llegado a conectar todas las piezas, yo creo que la etología, bueno, no solamente la etología, los fundamentos de la etología cognitiva quedarían más claros así, sino que también la propia filosofía de la mente hubiese ganado tiempo y dinero. Si en vez de Fodor se hubiese pensado más en términos de Gilbert Ryle, la mente y las habilidades cognitivas, ¿no? Yo creo que se hubiese... Puedo repreguntar. Siguiendo la estela de Ryle, ¿cómo se relaciona tu propuesta con la idea de Dennett, que es un discípulo, bueno, es un rayleano al menos, de alguna manera, porque no es muy... Me parece directo. A mí me parece muy próximo a veces de Fodor, así. Y, o sea, seguramente hay algo de esa filosofía de la mente de los 80 que comparten los opuestos. Están todos fascinados por la ciencia cognitiva por igual. Pero
Dennett no diría, como Fodor, que esta larva está teniendo representaciones en su lenguaje de Yo pensamiento. no tampoco lo digo, lo que pasa es que los ejemplos que usa siempre son de lo más, digamos, son siempre animales muy próximos de Homo sapiens. Sí, seguro, seguro. Nada, ya sabemos cómo terminó Dennett, Fodor, escribiendo libros contra Darwin y cosas así. Pero un dennetiano diría que uno puede atribuir a la larva estados como si fueran de deseos y creencias, adoptando la actitud intencional con ese organismo y con su conducta, y bajo esa descripción, entonces uno puede considerar que eso es comportamiento. Pero es una actitud levemente antirrealista, o no sé cómo la llama él, pero ¿en qué se diferencia tu postura de una postura que simplemente adopta la actitud intencional con los animales? No, yo quiero que se diferencie, sí, a mí me gusta, me acuerdo que lo leía a Dennett, me pareció bárbaro, pero yo digo, es necesario decir que cuando yo explico el comportamiento de una larva o de una araña, yo los tengo que tratar necesariamente en términos intencionales, atribuirle creencias y metas, o es más fácil simplemente atribuirle la capacidad de corregir la pauta que rige su reacción. Me parece fui por otro lado, digamos, intenté ir por otro lado. Bueno, hay una pauta, una regla, que sigue el organismo inicialmente y después la va modificando. No la modifica al azar, la modifica en función del propio resultado que eso dio y la información que pudo obtener del ambiente a partir de lo que hizo. Comisión solamente, y a eso sería lo que se llama comisión. Es una manera de obtener normatividad sin tener que recurrir a la normatividad del lenguaje mentalista. Esa normatividad porque hay acercamiento a un óptimo. Exactamente, sería eso. Tal vez mejor dicho, pero que lo dije yo. No, está buenísimo. Ya terminé. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Todas preguntas muy buenas, todas. Tengo una que por ahí no es buena. A ver, creo que no, justamente vos no, Va a ser traicionera. Sí, porque la noción de comportamiento es ámbito de la biología funcional, en este caso. Y hay una noción de comportamiento que es del ámbito de la homología. Y mi pregunta es, ¿cómo se relacionan esas dos nociones de comportamiento? Puede ser que el comportamiento sea como un rasgo, ¿no? Que el rasgo a veces lo determinás funcionalmente, a veces lo determinás homológicamente, y uno se podría preguntar qué relación hay entre esas dos formas de rasgo. Entonces la pregunta es eso, digamos, ¿qué pasa cuando alguien habla de comportamiento como Tinbergen a partir de la estructura, preguntándose cómo esa estructura se conserva en otras especies? Pero en realidad la pregunta de ella otra vez, es la distinción entre el comportamiento como cuando yo me refiero uso la palabra comportamiento para referirme a esta reacción particular del ser vivo o para referirme a la pauta que esa reacción comportamental sigue. Cuando, por ejemplo, formula las 4 preguntas de Tinbergen, ahí él siempre las está formulando pensando en la pauta que las rige, cómo esa pauta puede ser adquirida ontogenéticamente, cuál es el valor funcional de esa pauta comportamental, cuál fue su historia evolutiva y cuál es el mecanismo que, digamos, desencadena la ocurrencia de un comportamiento particular sometido a esa pauta. Digamos, pero de todas maneras, y ahí que el tema va para lejos, es que para uno poder hablar de comportamiento en el sentido evolutivo tiene que tener primero la posibilidad de distinguir un comportamiento en el organismo individual. Me parece que vos sabés que yo siempre he sido muy digamos, me ha gustado mucho la distinción entre biología funcional y biología evolutiva de Meyer, ¿no es cierto? Una cosa es hablar una es la biología del ser vivo individual y otra es la biología evolutiva, sin cuya consideración nada en la biología tiene sentido. Sin embargo, en un sentido ontológico, yo creo que la biología de los seres vivos individuales tiene una preeminencia
En el sentido de que, digamos, la primera aproximación que uno tiene al ser vivo es el ser vivo individual, no es el linaje. Lo primero que yo reconozco de los seres vivos son los seres vivos individuales, no los linajes a los cuales ellos pertenecen y de cuya evolución son un resultado. Pero no sé si es lo mismo. O sea, a ver, si yo me pregunto, ¿este comportamiento es homólogo al comportamiento en otra especie? ¿Sí? No sé si la pregunta es individuo antropológico, sino más bien, o sea, yo puedo detectar que es el mismo comportamiento de manera estructural. Yo me acuerdo de Tinbergen que dice, que habla de homologías en cómo el pájaro come, sencillamente porque se producen las mismas etapas. Bueno, pero vale la misma pregunta, por ejemplo, agarramos, ¿qué es lo que estudia Tinbergen o Lorenz como comportamiento? Por ejemplo, justamente uno que él estudia cómo se rasca un animal. Digamos, eso es uno de los comportamientos que él hace mención. La pauta de cómo, por ejemplo, Tinbergen, el comportamiento de construcción de un determinado, de un comportamiento en relación al nido y a los huevos rotos dentro del nido por parte de una especie de gaviota. O sea, tiene en todas las preguntas que ellos se hacen, hay una idea de comportamiento presupuesta. O sea, no se van a preguntar, hay muchos rasgos homólogos, y por ejemplo, hay muchas, por ejemplo, las reacciones, por ejemplo, la contracción de la pupila, también es un rasgo homólogo en diferentes seres vivos. Y sin embargo, eso no forma parte de lo que estudian los etólogos. O sea, de la pregunta que yo formulé no te escapas. Pero del mismo modo en que uno puede caracterizar un rasgo no funcionalmente, ¿no? Sí. Por ejemplo, para determinar si es una homología, de hecho uno prefiere los rasgos no funcionales. ¿No podría pasar lo mismo con un comportamiento? Digamos, sí o sí tiene que ser funcional y tener un objetivo, un comportamiento. No podría haber comportamientos que sean vestigios, que no tengan funciones. Sí, para es el de cómo se rasca el cisne, creo que es. Es una cosa rara, pasa la pata por atrás, se rasca así en vez de. Pero se rasca. Pero se rasca. Creo que es un caso de. Pero podría de manera eficiente en lugar de. Pero podría haber un caso de que no sea funcional directamente. Que sea todo comportamiento es funcional. Y a mí me parece que en todo, ¿cómo sería un comportamiento no funcional? ¿Cómo sería un comportamiento no funcional? No lo sé. Por ahí. Por ejemplo, las ratas cuando viven en cajas sin laboratorio por mucho tiempo tienen como comportamientos de estereotipia, que se le dice. Repeticiones de un mismo comportamiento sin ningún objetivo. Pero las estereotipias se postulan también como algún tipo de objetivo más sensorial, es decir. Yo tenía entendido que como que les emerge eso como respuesta a estar encerrados, digamos, no tener estímulos. Claro, huevos. Pero bueno, No sé, ahí no está claro cuál es el objetivo de ese comportamiento. Y bueno, pero a lo mejor sería un comportamiento que se fija ante la imposibilidad de que, claro, uno sería el caso ahí ya de una especie, no podríamos llamar una patología del comportamiento. Sí, el comportamiento normal. Claro, la rata tiene una pauta comportamental determinada que la lleva a comportarse de determinada forma en determinadas circunstancias, y ante la imposibilidad de que ese comportamiento se cumpla, ella simplemente repite eso de una determinada forma. Claro, pero la pregunta que yo me haría en ese caso, ¿por qué eso es considerado otra vez un comportamiento normal y no una simple reacción fisiológica? Yo una vez en el Discovery Channel. No puede empezar bien, no puede terminar bien. Estaba en un zoológico, no me acuerdo dónde, estaba abandonado, entonces a unos lobos que tenían una jaula, que eran dos, una jaula muy chica. Lo que hacían todo el día era girar alrededor de la misma, ¿cómo se llama esto? Con barrotes y todo. Sí. Bueno, a lo mejor el comportamiento tiene que ver porque, no sé, hay que moverse, están desesperados, qué sé yo. Y después cuando lo pusieron en un lugar más grande, Sí. seguían girando en el mismo radio, en el mismo radio de la jaula chica. Ahí me entra la duda, ¿cómo entraría eso en el esquema del comportamiento? Discovery Channel. Claro, yo lo que me preguntaría es qué es lo que ellos utilizaron haciendo eso. ¿Qué pauta comportamental ellos de alguna forma buscaron de ajustar en el contexto en el que estaban
y que lo llevó a comportarse de esa forma, que creo que es lo que intentaría hacer un etólogo al explicarlo. Yo creo que en este caso, claro, hay un vestigio claramente ahí, y para decir que hay un vestigio tiene que haber habido algún tipo de comportamiento propiamente, En el pasado. sí, en el pasado definido. Por ahí podría ir por ahí. Yo sé que es el caso de humanos, especialmente los autistas, con el tema de los estereotipos, ¿no? Y lo que se postula en general que sí responde a fines, y esos fines tienen que ver con cuestiones sensoriales, con, por ejemplo, las estereotipias aumentan mucho en situaciones de excitación positiva o negativa, pero bueno, es muy claro en los animales, en caballos estabulados que suelen morder las cercas, o en el tema de las ratas, etcétera, como algo no propositivo, estrictamente, pero digo de intención. Es decir, cuando no tenés movimientos propositivos, si no estás haciendo un movimiento positivo, pareciera como que hay ciertas vías de sustancia, como se llama, de ganglios basales, que activan una serie de movimientos que son estos estereotipados. Pero sí, o sea, se supone que por lo menos en humanos habría una respuesta fin, porque cuando cesa esas condiciones dejan de serlas. Claro, como cuando uno simplemente, o sea, tamborilla los dedos porque está nervioso, está controlando ansiedad, está descargando. Pero bueno, tal vez, por ejemplo, hay unos movimientos que hacen los recién nacidos nuestros humanos hasta los 5 meses, que se llaman los general movements, que de hecho los describe un alumno de Flores. Y esos en sí no tienen, o sea, son resultado de pruebas de conexiones de la placa motora. Quizás tal vez sea una versión más fisiológica, no sería un comportamiento. Uno lo mira y dice, esto es conducta, parece, pero no sé, ahí tal vez sería un... Yo creo que sería comportamiento en la medida en que sea optimizable en la medida que pueda ser optimizable por comportamiento, mejorable o adecuable funcionalmente por aprendizaje, perdón. Digamos, creo que ahí uno por ejemplo, el mecanismo del reflejo de succión, que uno conoce más fácil. Yo eso lo llamaría un comportamiento, yo creo que sí. Aunque claro, uno sería candidato a comportamiento instintivo, uno lo llamaría como comportamiento y no como una simple reacción fisiológica. Porque justamente por esa posibilidad de ser mejorable que tiene, ajustable. Un reflejo no. Un reflejo no, claro. Claro, porque también está más canalizado un poco en lo que se decía Sergio, menos plástico en ese sentido, y claro. No responde al aprendizaje. Sí. Yo necesito, como se hace una distinción en biología entre reflejo y comportamiento reflejo, ¿no? El comportamiento reflejo sería el de la asunción, pero una acción refleja sería la más mecánica. Claro. Hay una cierta ambigüedad, digo que a veces pueden aparecer cosas caracterizadas como reflejo que... Claro, yo lo traigo más en medicina, como claro. Le pones así a un bebé y te cierra la mano, se supone que es vestigial, porque en los monos eso permitiría aferrarte, pero en los seres humanos no tiene ningún tipo de sentido. Sí, pero parece. No mejora el fitness. No mejora ningún tipo de... Sí, pero yo creo que ahí sería candidato a tratarlo como un comportamiento, eso, porque la persona aprende, el individuo aprende mejora ese comportamiento de presión, lo adecua a distintas circunstancias, a distintos objetos. Creo que me acuerdo de alguna lectura de Piaget, como que el individuo va usando ese reflejo para explorar el mundo, pero también para, digamos, pulir el propio reflejo. Claro. En sí se pierde. Se pierde. Se pierde. La aprensión. Se pierde. Porque de hecho si persiste es patológico. ¿Pero se pierde o se aprende? O sea, aprendió a usar eso de otra forma. El reflejo de aprensión se pierde. Se pierde. Lo que se aprende es a pensar de manera voluntaria y a deliberar. Bueno, lo que se pierde también es algo funcional. Sí. Para nosotros. Hay una pregunta de Pablo Lorenzano. Sí. No sé si nos escucha, si se puede poner cámara. Sí, los escucho. A ver, voy a bajar la manito. Muchas gracias, Gustavo, por tu charla. Ahora justo mencionabas a Piaget y
parte de lo que expusiste me trajo ciertos recuerdos de lecturas muy antiguas que hice de él. Sobre todo, no sé, viste que él empezó siendo un biólogo, ¿no? Y que desarrolló estas ideas sobre todo, digamos, primero coabiólogo y luego creo que se llama Biología y Conocimiento. Biología y Conocimiento, uno de los libros de él ¿No? se llama Biología y Conocimiento, creo que Exacto, algo así, ¿no? El vínculo entre esto, conducta, comportamiento y aprendizaje y conocimiento, ¿no? Porque bueno, es algo que recuerdo cuando lo leí por primera vez que me llamaba la atención, como él, con un concepto más amplio que el que nosotros solemos tener de conocimiento, le atribuía, digamos así, conocimiento a la célula, etcétera, ¿no? Y entonces no sé si algo de esto te, digo, lo conoces, está claro, pero algo de eso te puede aportar también, ¿no? Por ese lado, revisando esa bibliografía. Te digo, a mí me reverberó, digamos, ¿no? Lecturas de hace yo también 50 años. la de Piaget también en mi caso son lecturas viejas, digamos, que más yo las hacía Sí. inicialmente en razón de los cursos de pedagogía, didáctica, y no, pero llegué a estudiar, digamos, estudiar bastante de Piaget. Y después, bueno, yo retomé las lecturas, por ejemplo, sobre biología y conocimiento para vincular cuestiones ya más específicas de filosofía de la biología. Siempre lo leía porque me parecía interesante decir, bueno, leo un poquito diferente de aquello que en el planteo que lo que yo estaba leyendo era lo considerado lo único necesario de leer, era para desviarme un poquito de la literatura angloamericana obligatoria y iba por esa vía. Pero, claro, sobre el tema digamos, ¿cuánto, una de las preguntas que vos me estarías haciendo es cuánto se puede ampliar la noción de comisión? ¿Y cuánto me podría contribuir Piaget para ampliar esa noción de comisión? Yo creo que, digamos, la noción de comisión es una noción a la que yo presenté amplia, y claro, como yo decía, es una cuestión empírica, en definitiva, saber hasta dónde se la puede aplicar. Yo, como decía antes, yo entiendo que en el caso de una célula sería demasiado amplia, pero si uno piensa en ciertos agregados de células, por ejemplo, nuestro tapete microbiano, biofilm, a lo mejor se la podría ampliar. Digamos, y posiblemente, para entender este tipo de cuestiones, podría servir mucho la noción de equilibración de Piaget. Uno la podría utilizar para entender esta idea, por ejemplo, la idea de optimización, que a vos no te había gustado, uno podría a lo mejor sustituirla por una noción como la de equilibración de Piaget, dado que estamos hablando del organismo individual, eso se podría a lo mejor aplicar. O sea, claro, no sé cuánto en lo que me toca por hacer en este rumbo ahora me llevará a la filosofía de Piaget, porque no está presente en las discusiones de etología cognitiva. Pero otro elemento interesante es que creo que tiene algo que ver con esto que yo decía, con relación al instinto y a los reflejos que estábamos discutiendo ahora. Hay una insistencia siempre en Piaget entre cuando él se quiere, en algún sentido, yo no sé si las palabras están bien elegidas, él se quiere distinguir por un lado de lamarckianos y de darwinianos. Porque dice, el lamarckismo piensa la estructura biológica en función de la pura génesis sin estructura previa. Y él dice, los darwinianos piensan lo contrario, estructura sin génesis. La idea acá es que justamente el aprendizaje, el comportamiento siempre es una estructura que está sometida, digamos, a un proceso de génesis. Para que yo pueda descubrir algo como siendo un comportamiento, yo tengo que verlo como algo que se puede ir optimizando conforme va siendo ejecutado. Y a mí me parece que esa podría ser una idea próxima a Piaget y quién sabe haría recomendable la relectura de Piaget para entender un poquito mejor todo eso. Sí, sí, estoy de acuerdo en relación con esto de qué es lo que se retoma como bibliografía, ¿no? Y qué es lo que a veces está más en el candelero y se discute, etcétera.
estoy de acuerdo con vos de a veces salirse del el canon, digamos, Sí, y de apelar a otras cosas, del mismo modo que, bueno, vos recuperás a una autora, a Russell ahora, ¿no? exactamente, eso forma Bueno, parte. quizás sea interesante retomar a Piaget, ¿no? Porque, digo, para decir algo muy obvio, ahora que desde hace un par de décadas está de moda la llamada naturalización de toda una serie de cosas, incluido el estudio del conocimiento, muchas veces se olvida a Piaget, digamos, ¿no? En esto, justamente porque, bueno, cuando Quine habla de esto, no lo cita, aunque se sabe que Quine estuvo en Ginebra, en el Instituto de Piaget, y tuvieron mucho contacto, qué sé yo, pero bueno, son esas cosas que se pierden un poco por las distintas tradiciones, y además donde efectivamente hay como vos sabrás, ¿no? Dentro de la tradición francesa hay una tensión ahí entre darwinistas y lamarckianos, ¿no? Sí, Pero bueno, donde también la noción de adaptación es central en Piaget y en esto del conocimiento en Piaget, ¿no? Así que bueno, que justamente luego en cuanto a estructuras cognitivas sería la de equilibrio o equilibración o algo así, ¿no? Digamos, es esa idea, ¿no? Pero entonces quizás digo, para que lo sigas un no, no, cachito los si libros de tenés Piaget ganas, ¿no? están en la biblioteca y siempre los tengo a la vista y Ah, ok. los tengo acá a mano izquierda en mi sala. Claro. Y por supuesto tengo biología y conocimiento a mano y Ajá. también comportamiento motor de la evolución, que sí, seguramente los voy a leer en algún momento, en algún momento cuando esté en alguno de los. Esto es un trabajo que supongo que me va a llevar, me va a ocupar por algunos años, entonces seguramente yo no me voy a olvidar de Piaget, no. No, intento siempre no olvidarme de la lectura que hice hace mucho tiempo, siempre me gusta volver sobre ella porque son las que te permiten justamente el efecto de novedad y no quedarme viendo las cosas como las está viendo todo el mundo, que a veces te trabas, no puedes salir de repetir lo que todo el mundo está diciendo. Y creo que, claro, Piaget para eso es un buen candidato. Ok. Y otra cosita, volviendo a, esto es, por un lado, más general, por otro lado, quizás puramente terminológico, que es volviendo a lo que había planteado Ari al comienzo, de tu distinción entre delimitación de un concepto Y el y... criterio Ok, ok, pero el entonces, criterio para claro, vos... individualizar aquello delimitado por el concepto. Exacto, exacto. Vos cuando hablas de delimitación, parece que al menos en tu exposición lo habías tomado inicialmente también como sinónimo de definición. ¿O qué papel juega el término, si bien, o el concepto definición en lo que planteabas? Porque a ver, es cierto que, bueno, uno puede llegar a distinguir, ¿no? El concepto, digamos así, de los criterios de aplicación del concepto, ¿no? Pero bueno, ahora retomando en parte lo que había señalado Ari, que es estándar en, al menos, bueno, desde hace tiempo, desde los años 30, qué sé yo, por lo menos quizás un poco antes con Padua, qué sé yo, considerar que cuando uno define un concepto, uno está proporcionando condiciones necesarias y suficientes para la aplicación de dicho concepto. Y entonces esto es lo que, digamos, a Ari, ¿no? Le hace un poco de ruido con lo que vos planteás, ¿no? Y bueno, y sobre eso quería volver, ¿no? Porque cuando uno da una definición, se supone eso, que da condiciones necesarias y suficientes para la aplicación. Y eso es proporcionar criterios, digamos, ¿no? Al menos para la determinación de la extensión del concepto.
es cierto que podemos tener distintos, y entonces esto tiene que ver con una vieja discusión, ¿no? Digamos un poquito antes. Vos fíjate, para Frege, él decía, bueno, solo tienen sentido los conceptos cuando los podemos definir, ¿no? O sea, son precisos, son claros, son prístinos, son cristalinos, etc. Pero muy poco tiempo después, esto es lo que se llama la concepción clásica de los conceptos, ¿no? Donde los podés definir. Y los conceptos así se los denomina conceptos cerrados. Pero luego, poco tiempo después, se vio que muchos de nuestros conceptos en realidad no damos condiciones necesarias y suficientes para su aplicación, ¿no? Y entonces son conceptos abiertos, pero que sean conceptos abiertos no quiere decir, como vos decías, que no tengamos criterios o que no tengamos métodos de determinación de la extensión, o criterios de determinación de la extensión del concepto, y entonces ahí, no sé, la solución de Wittgenstein es en realidad, bueno, vos no tenés definición de nada, y tenés una disyunción de condiciones que no son ni necesarias ni suficientes, pero existe toda la combinación posible. A veces das condiciones necesarias y no suficientes, a veces de suficientes y no necesarias, y esto puede, ¿no? Y de hecho eso, qué sé yo, contemporáneamente la teoría del prototipo, digamos, ¿no? Bueno, vos tenés casos paradigmáticos, ¿no? Prototípicos, y bueno, y tenés algunas nociones asociadas, y ya verás, digamos, ¿no? Pero el no poder definirlo no quiere decir que no sepamos en lo absoluto de qué estamos hablando, o que no tengamos criterios, ¿no? Bueno, por eso Entonces digo, hablé más vagamente de delimitación. La idea es que sí, no siempre uno intenta delimitar la noción para que tengamos una mínima claridad de lo que estamos hablando. No siempre esa delimitación llega a poder expresarse en una definición. así es, Claro, tal cual. a ver, idealmente, a mí no me molesta la definición, idealmente uno lo intenta buscar, pero a veces no tiene digamos, no sé si es imposible o es simplemente una limitación cognitiva de cada uno de nosotros, no consigue darle forma clara de definición a lo que uno está queriendo decir. Es más, muchas veces te pasa que cuando uno ensaya la definición para expresar esa delimitación, siempre que la ensayás, te diste cuenta que te dejaste afuera algo que vos venías hablando que era una condición importante. Por eso digo, prefería hablar prudentemente de delimitación, lo que no, a mi entender, no quiere decir que Perfecto. la forma más clara, finalmente la expresión más clara de eso sea, en la medida de lo posible, la definición. Parte de lo que yo quería insistir ahora, y que se vio reflejado en la discusión, es que si lo presentás como una definición, de una la gente te salta la yugular y te dice las células y los comportamientos vestigiales y los casos de comportamientos de autistas o de animales en cautiverio, qué sé yo qué, y seguro que algún contraejemplo va a haber. Y bueno, habría que eso hay que discutir, pero seguramente alguna contraejemplo va a haber. Pero, ¿cuándo te casás con la idea de que definición, delimitación, lo que quieras, como lo quieras llamar, no tiene contraejemplos? Versus la idea de, bueno, es las características usuales que tiene un comportamiento, pero que en algunos casos alguna te puede fallar, que es lo que proponía yo. Y bueno, yo no sé si puede fallar. Yo intentaría ver si efectivamente falla. Claro, digamos, si no, es como decir, bueno, en algún momento va a surgir una evidencia en contra de lo que yo estoy diciendo, pero quiero saber qué es la evidencia, digamos. Si no, es como decir, en teoría no se sostiene porque el día de mañana podemos descubrir algo que la refuta, pero eso nadie refuta una teoría de esa forma. No, mi actitud sería decir, mi teoría quizás la puedo aplicar a más lugares, no voy a tratar de delimitar el ámbito de aplicación de mi teoría ahora, con una definición fija, veamos qué pasa en el futuro. Ahora yo hago estas cosas y por ahí hago otras en el futuro. Algunas cosas que ahora no puedo hacer. Claro, a mí lo que me interesaba era intentar delimitar lo que en etología se considera comportamiento. Eso estaba bien definido. Digamos, ¿qué es lo que es, por eso decía, el concepto etológico de comportamiento?
Claro, se puede eventualmente pensar en usar la noción para otros casos, pero cuando uno lee la etología, digamos, hay una idea bastante restringida de lo que es un comportamiento. Nos dicen, por supuesto, seguro que no todo cuenta como no todo. No todo En el general, claro. No, no, pero por supuesto uno no. Por ejemplo, ¿cómo es este tipo? A ver, se me va a escapar el nombre de uno de los autores más clásicos así, de filosofía de la mente y demás. Claro, habla en un momento de la noción de comportamiento. Cualquier delimitación para él es arbitraria. Claro, uno piensa, por ejemplo, en algunos áreas de neurofisiología, la palabra es usada de una forma que, por ejemplo, se superpone totalmente con la idea de reacción fisiológica. Pero acordate de los términos de la discusión. Yo quería ver cuál era la noción de comportamiento en etología. Pablo tiene luego su mano amarilla levantada. Sí, solo para redondear esto, este tema, ¿no? Está claro que digamos, lo importante es la precisión, la clarificación, ¿sí? Sí, Esto, viste, es lo que Carnap llama elucidación. definitivamente. Y entonces, hay, digamos, lo que yo llamaría el lenguaje en uso de los científicos, cuando utilizan el término definición, muchas veces es para referirse a eso, a la precisión, a la clarificación, a lo que Carnap llamaría elucidación. Pero mientras que, digamos, no toda precisión es una definición o viene dada mediante una definición. Eso sí, Digamos, lo importante es buscar la precisión, si querés en términos carnapianos, la elucidación del concepto. Si esto se hace a través de definiciones, pues será así, pero no es lo importante es lo otro. Y ahora, digamos, por lo general, cuando uno no puede definir, como vos bien lo planteaste, parece ser como una deficiencia de nuestro sistema conceptual, ¿no? sí. No logramos todavía una definición. Pero aquí yo quisiera recordar lo que ya había señalado Hempel, pensándolo en términos de los conceptos científicos, la llamada apertura de los conceptos y la gran ventaja que tiene la apertura de los conceptos. O sea que lo que por un lado podría verse como una deficiencia, no tener un concepto cerrado, no tener un concepto definido, en realidad esto también hace que sea un concepto rico porque podemos encontrar nuevas aplicaciones, por lo tanto, nuevos métodos, nuevos criterios, que no habíamos pensado inicialmente, ¿no? Y esto, digamos, y esto se aplica a nuestros conceptos más básicos de nuestras teorizaciones, nuestros sistemas conceptuales, justamente no se definen, pero el que no se definan, repito, no quiere decir que no sepamos de qué estamos hablando, y segundo, justamente esto le da su riqueza, que no podamos definir fuerza, que no podamos definir gen, digamos, esto hace que sean ricos esos conceptos porque podemos encontrar nuevos criterios y no tenerlos supuestamente acotados a los que planteamos vía una definición, ¿no? Es solo como complemento, ampliación. Por supuesto, yo, por ejemplo, la idea, si el análisis mío tiene alguna legitimidad, justamente es porque, pero no parte de la idea de que los biólogos no sepan lo que es un comportamiento, simplemente parte de la idea de que han dado mal definiciones que no son satisfactorias, diciendo, bueno, esas definiciones no alcanzan como elucidación. Vamos a entender, pero es obvio que digamos, el punto de partida es lo que ellos están trabajando y lo que ellos consideran que es un comportamiento. Por eso se trata de una elucidación. Y la elucidación fallaría si, sobre todo en el campo de la etología, se encontrasen, que ahí es un poco el camino de la objeción de Ariel, se encontrasen cosas que reconoceríamos fácilmente como comportamiento
y que no encajan en la definición, pero que yo confío que no las encontraríamos. Al contrario, podríamos reconocer como, al contrario, que el concepto es aplicable, incluso a lo mejor un poco más allá de lo que los propios etólogos reconocen como comportamiento. O que no encajan en la elucidación. Claro, que no Y encajan en la queda, elucidación. que Bueno, son pero- claros ejemplos, exacto, de comportamiento en que no encajan en la etología elucidación. Bueno, ahí se y corregirá que un poco la quedan elucidación. fuera de la elucidación, exacto. Sí. Violando Sí. ahí sería el criterio de semejanza que plantea Carnap. Claro, que ahí hay que discutir, digamos, ahí se lima la delimitación, o eventualmente se pone en cuestión de que, bueno, se ha usado la palabra comportamiento o especie para esto y no debería haber sido usada. Eso es que hay que esperar el caso concreto, justamente, ¿no? Tal cual, sí, sí, como planeta, ¿no? Ahora, ¿qué Bueno, planetas quedaron fuera, digamos? Exacto, gracias, Gustavo. No, gracias por la observación. ¿Alguna pregunta más? ¿O ya están? Sí, yo puedo hacer una última pregunta. Por supuesto. Yo vine de Rosario para discutir esto con ustedes. 5 horas de colectivo. En el Océano de Rosario de colectivo. La pregunta que tengo es la siguiente. Habiendo distinguido pauta comportamental del comportamiento, ¿no? Entendiendo que la pauta comportamental encierra un montón de comportamientos posibles. Claro. ¿No? La pregunta es, ¿la finalidad está en el nivel de la pauta comportamental o está en el nivel de los comportamientos? Yo creo que ahí la pauta comportamental, si fue producida por selección natural, se la puede considerar como una adaptación. Y en ese sentido, ahí si querés tener la finalidad. Y en el nivel del organismo individual, el comportamiento particular puede ser más o menos funcional. Yo creo que justamente ahí no funcionan igual en el concepto de finalidad, cuando uno habla de el ser vivo individual y cuando uno habla del linaje o la adaptación. Pero creo que la noción permite entender las dos cosas. La noción de comportamiento permite hablar de las dos cosas. Sí, pero la optimización ahí se aplica. En la que yo estaba hablando se aplica a la noción. No, se aplica vos tenés a la pauta, pero en tanto el organismo individual. Uno puede decir, este organismo individual sigue una pauta de comportamiento. Uno podría explicar por qué la tiene. Bueno, hay una historia evolutiva para eso. Digamos, esa pauta comportamental es heredada, tiene una historia evolutiva, la cuarta pregunta de Tillman. Con la complicación que yo sé que eso tiene en relación a la idea de herencia y demás. Pero bueno, ahora, una vez que, aparte de que sea un atributo, un estado de carácter del linaje, un estado de carácter etológico del linaje, uno la va a observar también en el organismo. El ser individual se va a comportar conforme esa pauta. Y esa es la que es optimizable. Esa es la que es optimizable en función de lo que yo estuve diciendo. Profundamente estratégico, me encanta. Después, claro, la pauta también se puede optimizar por selección natural y sería otro registro de análisis que sería el registro de análisis evolutivo. Claro. Sí, está genial. Pero el carácter comportamental se tiene que descubrir en el organismo, en el ser individual. Eso. Eso es aristotélico. Pero el fin puede verse en el comportamiento individual. Esa es mi pregunta. Es que yo creo que uno va a descubrir el fin viendo el comportamiento individual, justamente. Analizando el comportamiento individual, uno va a descubrir que él cesa en un determinado momento. Ese es el estado. Determinando reacciones a las cuales se le atribuye comportamiento o bien comportamientos, ¿no? Esa reiteración, en conclusión sacarse un fin. Claro, exactamente. Eso más o menos está claro en Tolman, en el conductismo cognitivo de Tolman. Uno analiza las reacciones del ser vivo y bueno, y eso que podría ser un comportamiento y descubro la meta en función de lo que el propio ser vivo hace.
sé lo que él busca porque la búsqueda cesa cuando encuentra algo determinado. Como yo digo, yo veo que alguien está buscando algo, yo no sé lo que está buscando y de repente, baja el frasco de mayonesa de la heladera, era eso lo que estaba buscando. Yo creo que es un poco falseable porque fin puede ser tantas cosas que Claro, uno lo va a descubrir analizando el propio organismo, eso, analizando lo que el propio organismo está haciendo. Pero los niveles, cuando estamos hablando de comportamientos complejos, ahí no se desdibuja un montón. Y no, por ejemplo, cuando uno dice El juego no es un comportamiento. Sí. El juego de los gatos. ¿No? Sí. Bien, o sea, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es su perfectibilidad? Y bueno, ahí habría que ver si eso no tiene que ver con, no sé, rituales para establecer vinculación. ¿Cuál sería la vinculación del juego? Bueno, ahí... Es una locura, sí, Claro. maravilloso, pero... Mismo, esa imitación de batalla del juego. En el caso del juego hay perfeccionamiento. Claro. Así que podría caer bajo la definición. ¿En qué sentido? Y perros, sin perros, perdón, pero bueno, los perros te podés enseñar a jugar y pueden jugar cada vez mejor y después lo llevas a Gilly y ganas plata. Jugar cada vez mejor significa descubrir una finalidad. Mejor que significa. Claro. Claro, sí. Claro, el hecho que se pueda aprender significa que hay una finalidad. Sí, a mí la pensé que ahí me parece que... Claro. Sí. Por eso la idea de la cognición, justamente, ¿no? Es interesante también que cuando dudás de que puedas atribuir funcionalidad, dudás de que puedas atribuir comportamiento también. Que es el caso conocido del año pasado de estos chimpancés, de un grupo de chimpancés que depositaba rocas en un árbol, que van de a uno dejando una roca, y que lo describían como un caso de comportamiento quizás religioso, proto-religioso en chimpancés. Rarísimo, ¿no? Pero justamente porque podés dudar de que tenga esa finalidad, podés dudar de que haya algo ahí de interés para el etólogo, o puede ser simplemente casualidad o algo así. O no sé si eso, aun cuando te cueste atribuir una finalidad, cuente como un comportamiento sin dudarlo. No sé cómo trabajaría un etólogo eso. Pero es uno de esos casos raros, donde la funcionalidad de la conducta no está clara. En el caso de la máquina hidráulica de Coso, son parecidos. Esos son los casos de los que hablaban hoy. Pero en el caso ese, yo me imagino que en ese caso ahí ellos están siguiendo una pauta comportamental que tiene una finalidad, eso es lo que le están aplicando mal, aplicándola en algo que no es a lo cual esa pauta efectivamente tendía. Esa es tu opinión de la religión. No, yo de la religión tengo otra visión. No. Sí. Pero tampoco es muy buena. Tampoco es muy buena. Bueno, ¿terminamos? Muchas gracias. Que los aplausos y las cosas que salen a la vez no salen por el sistema de audio. Hablas de aplaudir. Muchas gracias. No, gracias a vos, y buenas noches. Termino entonces la transmisión y pasamos a la parte privada. Vermú con papas fritas y good show. Hasta luego, Pablo. Chau, Santi. Chau, chicos, hasta luego. Gracias.